Romanos 13, 8 al 10 dice: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Introduzco con este mensaje porque, siendo que el tema que voy a tocar es sensible y puede enojar a varios, molestar e incomodar a algunos, quiero, antes de que se enojen, decirles que son amados por Dios y que yo también quiero amarlos. No digo que los amo, porque con esta naturaleza pecaminosa y este corazón que es engañoso como el de ustedes, el amor, más que expresarlo con palabras, debe mostrarse con acciones que vayan más allá de hacer videos aquí en YouTube. Ustedes, todos los que oigan este mensaje, son importantes, valiosos, inteligentes y muy amados, sea que crean como yo o sea que crean totalmente diferente. Esto debe quedar claro. Dicho esto, permítanme comenzar. Respeto a Elena de White, pero no respeto que se diga que fue inspirada por Dios, porque no creo que haya sido inspirada en el sentido de la inspiración bíblica. Respeto sus visiones, pero no creo que vinieran de Dios, aunque creo que ella creía que venían de Dios. Y en ese sentido, respeto su sinceridad. Conozco mucha gente hermosa, buena y espiritual que cree en Elena de White como mujer inspirada por Dios para escribir muchos libros, pero eso no me hace creer que en realidad la persona que estamos mencionando haya sido inspirada. Sin embargo, respeto profundamente a los que sí creen que ella fue inspirada. No les voy a decir palabras despectivas, ni a maltratarlos porque creen diferente. Por otro lado, lo que no respeto de esas personas es que afirmen que los que no creemos como ellos creen, en cuanto a que Elena de White fue inspirada y que sus libros son el espíritu de profecía, entonces estamos engañados o estamos siendo usados por el diablo o somos ignorantes. Esas palabras que se usan para denigrarnos por no creer como ellos son siempre aplicables en primer lugar a aquel que las expresa contra otros. Los videos que hacemos aquí no tienen el objetivo de ofender la fe sincera y linda de los hermanos de la amada iglesia que cree en Elena de White. Yo fui de esa iglesia y tengo en el público personas que fueron de esta amada iglesia o que son de la amada iglesia en mención, pero quieren saber las razones que tengo para afirmar que la hermana de White y sus libros no fueron inspirados por Dios, que son escritos bellos y edificantes, pero no están dotados de autoridad, ni son nuestra regla de fe, ni deben decirnos cómo debemos vivir. Solo la Biblia tiene esa autoridad. Si un adventista lee el título del video y decide escuchar el mensaje, lo hará sabiendo que va a escuchar argumentos que no le van a gustar. Pero si se siente atacado es porque quiere, ya que nadie lo obligó a oír el video. Y en el video no estamos tratando mal a los que creen diferente, solo estamos presentando las diferencias y las interpretaciones contrastantes.
Estos videos, hermanos y hermanas, no los hago para sacar a nadie de su fe o para convencer a otros para que crean como yo, pero sí los hago para aquellos que desean saber los argumentos que comparto. Pero hagamos más hincapié en esta pregunta. ¿Por qué hacemos videos hablando de la no inspiración de la hermana Elena de White? Porque, así como hay personas que encuentran gozo y deleite leyendo y practicando sus consejos, hay otros que se sienten asustados y cargados con las percepciones que tenía la hermana Elena de White con respecto a diferentes aspectos de la fe. No saben cómo hacer para practicar tantas sugerencias, so pena de ser tachados de no espirituales y no practicantes de la verdad presente, si al final no viven todo lo que ella aconseja o dice o manda. Y esto les causa gran pena y peso en su corazón. Esas personas merecen saber que hay otra forma de ver los escritos de la hermana Elena de White y saber que hay vida en Cristo, más allá de lo que afirme una denominación religiosa. Merecen y necesitan saber que no es preciso vivir pensando que están perdidos o perdidas por no alcanzar el cumplimiento de las normas que escribió una hermana sincera y espiritual, pero humana al fin y al cabo, y como tal, limitada, subjetiva y posiblemente dogmática en puntos interpretativos. La Biblia, y solo la Biblia, debe ser nuestra regla de fe. Si hemos de invertir tiempo para estudiar la revelación, que sea con la revelación de Dios, es decir, la Biblia, y solo la Biblia, y no leyendo 100,000 páginas escritas por un ser humano no inspirado como la Biblia. Y con esto me refiero a la hermana Elena de White. Ahora, si usted o yo queremos leerla, no está mal. Lo malo y peligroso es que leamos sus libros creyendo que Dios los inspiró cuando en realidad no son inspirados, ni al nivel de la Biblia, ni en menor grado. Son solo escritos buenos y de gran edificación si se saben leer con equilibrio y sin fanatismo de ninguna clase. En otros aspectos, permítanme decirles lo siguiente. En este canal nos reservamos el derecho de hablar o dejar de hablar los temas que deseemos. Siempre nos esforzamos por expresar nuestra fe con respeto. Algunas veces, por nuestra humanidad, no alcanzamos ese ideal de manera plena, pero la intención siempre es respetar la fe de los demás, sin por ello dejar de compartir nuestros argumentos que difieren de las creencias de nuestro prójimo. Así que si usted es de las personas que les gusta callar a los demás, o le gusta decirle a los demás lo que deben o no deben decir, le pido no pierda su tiempo escribiendo. Su comentario no será obedecido, porque no acepto que alguien venga a decirme lo que puedo o no puedo enseñar aquí en el canal. Para eso están los títulos del video, para que usted decida si el tema le gusta o no y decida si verlo o no verlo. Seguiremos diciendo lo que creamos que debemos decir. Usted será libre de escuchar o de no escuchar. Bendiciones. Los dejo con algunas observaciones con respecto al tema en cuestión. Observaciones. Cuando un devoto creyente de la hermana Elena de White y sus escritos escucha estos temas, dice: esto estaba profetizado, que de la misma iglesia se levantarían personas para atacar el espíritu de profecía.
Hermano, me dirán, usted solo está cumpliendo la profecía. Lo que ignoran es que la hermana Elena de White escribió eso no porque lo vio en visión, sino porque le tocaba decirlo debido a que en su tiempo, que ella creía que era el último tiempo, ya muchos estaban abriendo los ojos y la estaban descartando a ella como profeta de Dios y no aceptaban sus libros como inspirados, debido a que se dieron cuenta de que para aceptar el ministerio de los libros escritos de la hermana Elena de White tenían que forzar textos y tergiversar la escritura. Por eso ella dijo que en el último tiempo sus escritos serían cuestionados y despreciados, no porque profetizó, sino porque ya lo estaba viviendo. Y para poder afirmar a los que creían en ella, escribió eso. Y como la gente siempre cree por miedo más que por amor, si escucha algo como eso, alguien dice, un profeta dice, si no creen en mis escritos, están rechazando al mismo Dios y están cayendo en tinieblas, ¿qué hace la gente? Uy, no, mejor no cuestionemos, porque les da miedo. A la gente la dominan con miedo. Pero los que conocen a Cristo y tienen amor en su corazón, no dejan que el miedo los manipule, sino que pesan las informaciones, contrastan la información, las ideas, los conceptos y llegan a la conclusión más sana, más honesta y más espiritual. La Biblia, y solo la Biblia, es inspirada por Dios. Segunda observación. Creer que los escritos de Elena de White son inspirados lleva a la iglesia que cree en esto en una dirección antibíblica. Usted encontrará que en la iglesia adventista hay muchas divisiones interpretativas porque en vez de basar sus doctrinas y sus aseveraciones y sus predicaciones en la Biblia sola, citan más a Elena de White que a Jesús y que a la Biblia. Por eso hay muchos bandos de interpretación dentro de esta iglesia. Si basaran sus doctrinas en la Biblia sola, habría mucha más unidad en cuanto a las doctrinas. Por ejemplo, hay un bando que afirma que la generación final tendrá que vivir sin pecar porque no tendrá intercesor que abogue por ellos. Y sin intercesor no pueden pecar debido a que no habría quien los perdone si pecan. Tremendo eso. Pero otro bando de la misma iglesia afirma que sí habrá intercesor para los hijos de Dios y que es imposible vivir sin pecar. ¿Y qué creen? Cada bando usa citas de Elena de White, cada bando defiende su postura con pasajes de la escritora en mención. Y podemos colocar más ejemplos de divisiones interpretativas dentro del adventismo y cada división interpreta de acuerdo a pasajes que toman de Elena de White. Vayan a la Biblia o vayamos a la Biblia y dejemos de estar usando escritos extrabíblicos para que puedan o que podamos ver la verdad tal cual es en Jesús y no tal cual lo dice Lutero o lo dice Calvino o lo dice Elena de White. Es Cristo y la Biblia los que tienen autoridad, no ninguno de estos personajes que he mencionado, que si bien tienen escritos que nos brindan información, que abren el espectro, que nos edifican, no tienen autoridad como la Biblia. Tercera observación. Si Elena de White afirma que sus escritos son testimonios que vienen del Espíritu Santo, es obvio que los que creen eso creerán que todo lo que ella escribió viene de Dios y tiene autoridad de Dios. Si es así, ella vendría a ser mucho más importante que la Biblia porque lo que escribió es demasiado comparado con el volumen de lo consignado o escrito en la Biblia. Si todo lo que ella escribió es del Espíritu Santo, no nos va a quedar tiempo de leer la Biblia porque lo que escribió Elena de White es mucho más que lo que está consignado en la Biblia. Podríamos decir que la iglesia adventista pone a Elena de White por encima de la Biblia, aunque no lo van a reconocer jamás, pero las evidencias hablan por sí solas. Si dicen que la hermana de White es inspirada, entonces hay que prestarle mucha más atención a la hermana de White porque escribió demasiadas cosas. Y dicen que son escritas específicamente para el tiempo del fin. Así que la mayoría se despide de la Biblia y se van a leer
a Elena de White. No es extraño por eso escuchar en los púlpitos adventistas decir en un sermón muchas veces la hermana de White dice, el espíritu de profecía dice, en vez de decir Cristo dice o la Biblia dice. Cuarta observación. Para defenderse contra estos argumentos van a decir que este servidor está resentido, que me hago la víctima o que soy del diablo. Todos estos argumentos son refritos porque siempre los usan las iglesias que tienen doctrinas particulares o sectarias y los usan contra aquellos que abren sus ojos y dicen las cosas que tienen que decir. Es más, la misma iglesia adventista es acusada de ser del diablo o de ser resentida o de estar equivocada porque la iglesia adventista no es nada escondido para nadie, que es una iglesia que ataca directamente las doctrinas de las iglesias que no piensan como ella. Léase el Conflicto de los Siglos, nada más para muestra un botón. Allí se ataca a otras iglesias como caídas, como babilónicas, o como falsas profetas, o como las hijas de la ramera, o como los hijos del dragón. Entonces, ¿sería la iglesia adventista digna del apodo de resentida porque dice que otras iglesias que no piensan como ella están mal? Un adventista dirá, no, porque está diciendo la verdad. Entonces yo tampoco soy resentido ni soy del diablo, porque sencillamente lo que estoy diciendo es la verdad. Aunque les duela, hermanos, pero es la verdad. Solo la Biblia es inspirada por Dios. Si alguien difiere de mí, amén. Pero si alguien me insulta y me maldice, no hace más que evidenciar que los argumentos expuestos en este video tienen mucha razón. Quinto argumento es el argumento de la víctima. Dicen así, si Elena de White es tan perseguida y tan atacada es porque sí es profeta verdadera o verdadero. Si fuera falso, nadie la atacaría. Pero es un argumento muy malo, porque a José Smith, quien es considerado como profeta por los santos de los últimos días, los mormones, también lo persiguen, porque al cuerpo gobernante o a la torre del vigía de los testigos de Jehová los persiguen incluso más que a los adventistas. Los han perseguido muchísimo. En el tiempo de Hitler, a los adventistas de Alemania no se los persiguió, porque lastimosamente estuvieron de acuerdo con Hitler. Incluso mandaron sus jóvenes a pagar servicio militar. Pero a los testigos de Jehová sí se les persiguió porque no le hicieron la venia al Führer y no estuvieron de acuerdo con lo que el Führer hacía, y más o menos 11,000 testigos de Jehová fueron llevados al holocausto. Fueron perseguidos, pero eso no hace que ellos tengan la última palabra o la correcta doctrina o que tengan al profeta de los últimos días entre ellos, que en este caso sería la torre del vigía. El hecho de que alguien sea perseguido no lo califica como verdadero. Sencillamente vivimos en un mundo intolerante, que al que piensa diferente se lo persigue, y eso no quiere decir que el que piensa diferente tenga la última palabra o la razón final. Sexta y última observación. Esto, hermanos, es tan delicado que muchos, al escuchar este mensaje y darse cuenta que han creído algo que no es cierto, entran en desesperación y en confusión. Piensan, y si los escritos de Elena de White no fueron inspirados, entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya no sé qué voy a creer, ya no sé qué hacer con mi vida. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque su fe se ha apoyado en doctrinas de una iglesia y no en Dios. La doctrina de Dios no es compleja, no es difícil, no es intrincada, es sencilla. Es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Es vivir en Cristo para vivir en su santidad, no en la mía. Sin santidad nadie verá al Señor, pero no es la santidad mía ni la tuya porque no la tenemos, es la santidad de Cristo. La doctrina de Cristo no es creer en la Biblia más el juicio investigador, en la Biblia más la alimentación saludable, en la Biblia más en Elena de White. Ese es un invento doctrinal de una iglesia muy buena, muy linda, de una iglesia que ha hecho mucho bien al mundo, pero eso no quiere decir que no tenga doctrinas erradas e interpretaciones erradas como estas que acabo de mencionar. Porque el Evangelio de Cristo es Cristo y solo Cristo, Biblia y solo Biblia, sin ninguna otra adición. Solo Cristo, hermanos. Por eso,
Cuando vemos que los apóstoles bautizaban, no vemos que antes de bautizar a las personas les decían, creen en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. No, solo les decían, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero en la iglesia adventista se le hace un voto bautismal a las personas antes de bautizarse y son varios puntos. Y entre ellos les piden que levanten la mano para que digan que están de acuerdo con el hecho de que Elena de Guay es profeta del último tiempo, de que sus libros son inspirados y de que ella tiene autoridad como profeta de Dios. No es algo bíblico hacer esto. De manera que este video no pretende que tal iglesia, la que estoy mencionando, cambie o piense diferente. No, mi objetivo es hablarle a las personas que están abriendo su mente y su corazón, para que no tengan miedo de cuestionar la doctrina que he tocado hoy, porque no es bíblica. Te van a decir que es bíblica y te van a manipular incluso. Te van a asustar diciendo que los que se levantan en contra de esta doctrina es porque el diablo los está usando. Pero eso mismo dicen los mormones cuando alguien se levanta en contra del profetismo de José Smith. Eso mismo dicen los testigos de Jehová cuando alguien se levanta en contra de lo que dice el cuerpo gobernante. No les creas, no les tengas miedo. Si tú crees en Cristo y crees en la Biblia, estás seguro. Ese es el fundamento del cristiano. Dios te bendiga, Dios te guarde.